Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. Estamos desde los versículos 1 hasta el 5, en que David al frente del primer grupo que él va organizando, 400 hombres que se le unen. Y aquí, antes que nada, habíamos insistido mucho en el hecho de que David está buscando un refugio. Desde el aspecto teológico decíamos, el buscar un refugio es rebuscarse de una seguridad en la vida. Un pedalayan de refugio. Y ciertamente que después, cuando nosotros entramos en más detalles, vamos a encontrar, ¿verdad?, que el verdadero refugio es lo que el Señor nos da. Nosotros encontramos en el Salmo 57 principalmente, ¿verdad?, ese refugio del que el Señor nos está hablando. Vamos a mirar un poco ese Salmo 57, cómo también nos invita a nosotros a buscar siempre refugio en el Señor. Dice así: no destruyas, de David, Mictam, cuando huyendo de Saúl se escondió en la cueva, o sea, o cañera. Entonces esta es la famosa cueva, y entonces oración de un hombre perseguido. David aquí, seguramente que en la cueva, entró ahí, estaba perseguido, y se pone a escribir este salmo, este grito, esta oración del hombre perseguido. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Justamente habíamos dicho que la palabra adulam significa refugio. Ahora algo interesante, ¿verdad?, que si adulam significa refugio, David va a la caverna de Adulam, a la caverna del refugio, justamente en este sentido, explicarnos teológicamente todo el significado, ¿verdad? Ten piedad de mí, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. O sea, qué interesante. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Aveña de yaranda, él hay en la situación. A operar ese ayu ave añasune donde ve ayurende hay cuase lleva. Vaya botas, vaya hasta que pase la desgracia. Invocaré a Dios el Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Cuando entonces oye esa cuá lleva iñande yara, dengo re llevo baite ina lleva. Dengo la nembohasa se arese
va para yapona, va para yapona, upeare la sea guerosapuca, invocaré, invocade, ya yerurende, ya hipotañan de yara lleva. Se me mandó a mi eres, invocaré al Dios Altísimo, al Dios que hace todo por mí. De la ya popa hacer de yara. La de se cato tendiga tomo ella por bebé. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que Dios envíe su amor y su fidelidad. Me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que envíe Dios su amor y su fidelidad. Queridos amigos, esto para nosotros es verdaderamente una cosa maravillosa, ¿verdad? Como David, en ese momento de persecución, en ese momento de dificultad, a cañina en la caverna de Adulam. Y esta es entonces, según nuestro Salmo 57, nos está diciendo que yo estoy, dice, tendido en medio de leones que devoran con avidez a los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Levántate, Dios, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Ellos tendieron una red a mi paso para que yo sucumbiera. Cavaron una fosa ante mí, pero cayeron en ella. ¿Qué? Poéticamente, allí va a pedir David o Yapoina, ¿verdad? Ante una situación de desgracia, una situación de persecución. Hoy llevando igual moto bajo teina, pero ojo adulampe, refugio, caverna. Dios es mi refugio, verdaderamente. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Despierten arpa y cítara para que yo despierte a la aurora. Vean que doy por una vente, ¿verdad? En un sentido poético, como David nos hace entender y nos hace a nosotros mismos llegar a lo esencial. Vaya bañandea lleva peña ñanduro hina peñandera peperio hina pena ñandere ya no hina hoy potá lleva ñama no a lleva upearla de potá hina en el fondo a upear a peperio la hina Saúl a ver David entonces ya cayó eso no eso yo me refugio en el Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Despierta, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. De una manera poética, y llegan de allí. Ahora ya cañan de ella vaina. En ese momento de angustia, en ese momento de persecución, Adulam, refugio. Aupea más, yara. Es una historia maravillosa, pero que lo podemos entender también en este salmo. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios mío, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida. Vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús.
Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. Y aquí encontramos que justamente dice en el capítulo 2 que son estos afligidos, ¿verdad? Lo que vienen también en búsqueda de una protección, ciertamente. Es decir, la misma situación de penuria, la misma situación por la que está pasando David, ahora también esta gente que pasa esta situación son, entre comillas, son convocados, son recibidos por David. Entonces viene a Ñemoía, lleva David Pope ahí y a bueno, va el orero de capturo ya po, orero incendiero, guatacenendien de la tendota, orero y cuapona lleva de Reiva de Cuepebe frente al ejército, regenón de aprende la tendota, peare. Orero yo a pesar de muy mía y pende pope. Bueno, esto es interesante porque siempre nos hace entender que en los momentos de dificultad es donde nosotros buscamos refugio, atención, buscamos el adulam. Adulam que significa ese refugio, pero para nosotros esa roca firme que es el Señor. Y desde ese adulam podemos retomar, ¿verdad? Podemos volver a hacer nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y así entonces, aquí dice, se juntaron con él todos los afligidos. Y todos, el que estaba endeudado, todo lo que se hallaban en la amargura del espíritu, humillándose, porque ya te está mostrando de cierta manera una cierta capacidad del famoso tendotá del líder. Entonces, porque el tendotá es siempre el que va al frente. Y es interesante porque en la Biblia siempre se presenta
la guerra, la batalla, ¿verdad? Siempre es el Tendotá. De los otros prácticamente no se habla nada, ¿verdad? En raras ocasiones se habla de un soldado que viene, que trae una noticia, se habla de un soldado que tiene que matar a alguien, de algún soldado que se suicida, ¿entiendes? O sea, de que siempre todo camino, todo refugio, lo encontraremos en la medida en que ñandeña mañana llegue sabe aña en dua lleva peña netendo taje y añande ñandilla y coño diga lleva a pilla y coja ñandille y yo respetar y yo hago entonces pepe ñande ñañe penu yahuata petapeupeare. Y bueno, aquí entonces estos hombres están afligidos, sus propias vidas no eran sencillas, ni juntas ni en lo individual. O sea que era gente que sufría, era gente que estaba en la penuria. Fíjense entonces, aquí ya te va mostrando un poco, como decíamos anteriormente, y aquí volvemos a entrar en el aspecto bastante político, porque se nos está queriendo mostrar las dos figuras de reyes, el rey Saúl, y miren, aquí hay gente endeudada, gente pobre, gente marginada, gente que está necesitando de todo. Bueno, ese es entonces el pueblo que está aquí. Por otra parte, se está mostrando aquí al futuro, el que viene, el que va a luchar, el que está recibiendo a todo, el que está abriendo las posibilidades. Peandas de campaña política allante. Fíjense que durante nuestras campañas políticas, lastimosamente, de por la candidata ya la igual no vea la oye vea la pueblo de por en otra situación. Jaupe hoy correo yo vi que soy presidente ni catui ni ñati un sabe en donde lo vi. ¿Por qué? Y porque justamente somos verdaderamente dicotómicos, estamos separados. No entendemos ni lo que decimos entonces, o mejor dicho, entendemos demasiado bien lo que estamos haciendo y sabemos que nuestro interés es otra cosa. Entonces nunca fue aquella de ayudar y de caminar con el pueblo. Dayaye Acuay, no somos capaces entonces, no somos, como decimos nosotros, no somos populares en el fondo, o sea, nadie te quiere romerito, Upepeña cambiada la frase, porque aquel que verdaderamente aquí te está mostrando, ¿verdad?, todo lo contrario, y son las dos figuras. Está un poco Saúl, el que se volvió pero totalmente impopular, el que se volvió justamente un rey que lo único que supo dejar son deudas, ¿verdad? Deudas en la gente, deudas con el pobre, con los descontentos de la vida. Queridos amigos, miren que nosotros somos responsables de cómo funciona la sociedad. Nosotros, es la comunidad, ñande alleva. Porque el que cambia la historia de una sociedad es el integrante de la sociedad. ¿Quién es el integrante de la sociedad? Somos nosotros. El Tendotá tiene una misión y una función específica y esencial, que todos se puedan envolver en ese accionar de la comunidad. La Biblia es demasiado clara en este sentido. La Biblia en ningún momento dejó de lado el apuntar hacia el aspecto de la comunidad, el trabajar juntos, el entender y saber que con un Tendotá, es decir, el que está al frente de la comunidad, es la que tiene que dar posibilidades para que no exista justamente endeudados, descontentos de la vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos encontramos en este momento justamente reflexionando su palabra. Hoy la Iglesia nos ofrece desde la liturgia el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 6, luego del 13 al 14, del 16 al 17 y del 23 al 28. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos 1000. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Hasta que aparece, dice, un dedo que escribe en la pared. Y fíjense, aquí, mientras estaban ellos bebiendo, aparece esta inscripción: Mené, Tekel, Parsin. Y aquí es Daniel donde le va a interpretar. Esta es la interpretación de las palabras. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Queridos amigos, esta es una forma de decirnos también a nosotros. Ese dedo significa entonces Dios que escribe en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y qué será que nos dice el Señor? ¿Será que nos dice también Mené? Es decir, que nosotros estamos aquí con el reino contado, es decir, los días contados. ¿O será que nos dice el Tekel? Hemos sido pesados en la balanza del Señor y no hemos producido nada. ¿Será que es eso también? ¿O será que esta tercera palabra, Parsin, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a otros? Es decir, queridos amigos, vamos a pensar, vamos a reflexionar, para que seamos conscientes verdaderamente de nuestro existir, de nuestro camino, y sepamos que el Señor nos llama a realizar el proyecto de salvación en nuestra propia vida, aquello que Él nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y
la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, con Ñande Ñañe Monguetaina sobre elementos lindísimos, esenciales, fundamentales de lo que es la vida del hombre, lo que es la vida de la sociedad. Este es un libro por eso maravilloso, capítulo 22, que ahora nos está diciendo un David que está buscando refugio. Un David que va en el famoso Adullam. Adullam, esta caverna se llama así, pero en realidad el Adullam sería entonces la palabra que quiere decir refugio. Es subrayar, insistir sobre el aspecto del refugio. ¿Quién es mi refugio? ¿Se acuerdan? El Salmo 57 que nosotros estuvimos rezando, leyendo o procurando hacer un poco de exégesis y entender. Y la introducción nos dice que justamente escrito por David, ¿verdad? Cuando David buscó y encontró refugio, dice, cuando era perseguido por el rey Saúl. Y esa caverna donde David encuentra el refugio es Adullam. Y eso nosotros lo estamos presentando aquí. Entonces vamos a mirar un poco, estos hombres se habían endeudado. Muchos se habían endeudado. No habían experimentado mucho éxito en el pasado y estaban heridos por sus fracasos pasados. Tenían sus propios problemas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David en la cueva de Adullam. Entonces aquí insistimos sobre el aspecto de el endeudamiento. Estos se habían endeudado. Queridos amigos, ciertamente que la vida es demasiado compleja. No podemos simplemente de un punto de vista decir cuál es el motivo por qué nosotros nos endeudamos. Es decir, la persona. Ciertamente que no quiere hablar simplemente de un endeudarse monetariamente hablando. Es la deuda con la educación, es la deuda con la política, es la deuda con la honestidad, es la deuda con la familia, es la deuda con el país, es la deuda con todo lo que significa la realización, la dignificación del hombre. La Biblia va mucho más allá. Algunas días piensan, llegamos a no va a poseer, no va a poseer, la gente la irrespeta, no va a poseer, y está dejando ya poco ahí. Bueno, entonces ella tiene que comenzar a hacerte las preguntas. Ya ponen 2 años. ¿Y por qué? Entonces está hoy y no puede hacer nada. ¿Y por qué no tiene formación? Ah, muy bien, no tiene formación. ¿Y por qué no tiene formación? Y porque no tuvo la oportunidad de ir a estudiar, de formarse. Ah, qué lindo. ¿Y por qué no tuvo la oportunidad de ir a estudiar e ir a formarse? Y porque no había escuelas que le podrían formar. No habían escuelas aptas para que tenga una buena formación. Ah, ¿y por qué no habían escuelas? Ah, y porque en ese momento en que vino plata para poder construir lo que había, entonces yo upa la plata. Upe ministro en el upa la plata, ahora o me embala y socio fuera, o me embala mi botaco ese, ya vamos a estar mejor, pues ya te cueste, etcétera, etcétera. A pisa ya es, ya por andú anánico, ya pues apean con la filosofía. Filósofos, amigo de la sabiduría. Ñanteco pea ya pona, ñanteco pea te cojasete ya la ya pona, ña en donde, aku piraisha. Ya voy a ver mañana, ya voy a ver. Y entonces,
parece que no arranca, ¿verdad? No arranca el motor. Pero algunas veces vemos arrancar con la moto, lleva moto. A ver, ahora que pedal, 2, 3, 4 veces algunos pudo y ese no arranca, nadie la piensa presente. Nadie la piensa presente. Pudo ya arrancar a ver motor, lleva. Interesante. Está pudo ya con la arranquena ella una vez, ni un 20, yo no sé qué cosa, no hay combustible, no hay nafta, lo que sea, bebé, ni de pudo vivir, no, lleva la de palanca, no hay caso. Bueno, estos son ejemplos, queridos amigos, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Pero para que nos podamos hacer esa pregunta esencial y fundamental, porque estos hombres se habían endeudado. Se llamando a BTI porque Pablo también habla un poco del aspecto de la deuda. Justamente cuando él escribía a los cristianos de Tesalónica. Esa primera carta a los cristianos de Tesalónica. Entonces, queridos hermanos, que la única deuda que nosotros tenemos es el amor entre los unos y los otros. Es el amor que tenemos que tener. Entonces, justamente hoy, con alguien endeudada, él hay problema va deuda la yeyujuena. La deuda entonces de la injusticia para con ellos, la deuda de una sociedad que tiene que responder y decir, todos tenemos que estar mejor. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En su iglesia ya no cabía una aguja y los fieles que pugnaban por entrar se enzarzaban en agrias disputas antes de cada Eucaristía. Y por eso el obispo Gregorio Taumaturgo, preocupado por la situación, comenzó a buscar un sitio más amplio para construir un nuevo templo. Pero los mejores terrenos o pertenecían a terratenientes que no estaban dispuestos a cederlos, o eran públicos y las autoridades hostiles a los cristianos, en vez de adjudicarle un lote baldío, lo amenazaban con expulsarlo de la ciudad, porque su labor evangélica había desocupado los lugares sagrados de los paganos, y las constantes quejas de sus sacerdotes tenían en ascuas al prefecto de Neocesarea, que no se atrevía a tomar cartas en el asunto por temor a una insurrección popular. Pero, dadas las circunstancias, intrigó a más no poder para que nadie le diera un palmo de tierra, pues de esa manera podía quitárselo de encima sin consecuencias. Mas el prelado no dio su brazo a torcer y a fuerza de insistir, un latifundista movido más por la mordacidad que por la generosidad, le regaló un picacho inaccesible en el que era imposible edificar algo. Sin embargo, el obispo Gregorio lo recibió de buena gana, congregó a sus fieles en las cercanías del Risco y en un sentido sermón le recordó que en el Evangelio de Marcos, versículo 23 del capítulo 11, Jesús afirmó: os aseguro que el que sin dudar interiormente lo más mínimo, sino creyendo que se cumplirán sus palabras, diga a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. A continuación oró fervorosamente y le ordenó al pico que se abajara. Inmediatamente un temblor de tierra derrumbó la cresta y quedó la explanada perfecta, en la que posteriormente construyó su anhelada iglesia. Ese día, los únicos que no se convirtieron fueron el prefecto y su plana mayor. Teodoro, nacido aproximadamente en el 213 en Neocesarea del Ponto, en la actual Turquía, formaba parte de una acaudalada familia cuyos nexos con el Imperio Romano les auguraba a sus hijos una exitosa carrera en administración pública
y en consonancia con ello recibieron una completa formación básica. Al morir su padre, Teodoro, y su hermano Atenodoro, fueron enviados por su madre a la Universidad de Beirut, en donde estudiarían Derecho. Pero de camino hacia esa ciudad debían acompañar y entregar su hermana a su futuro esposo, el nuevo gobernador de Palestina, que la esperaba en Cesarea, capital de esa provincia, en la que luego de cumplir la misión prolongaron su estadía para visitar sus lugares más atractivos. Entre ellos, les llamó la atención la bien merecida fama de la escuela catequética que dirigía Orígenes, y después de escucharlo, quedaron prendados de la filosofía y teología que enseñaba el maestro alejandrino. Entonces, se olvidaron de la jurisprudencia y de su mano descubrieron a nuestro Señor Jesucristo. Al recibir el bautismo, Teodoro cambió su nombre por el de Gregorio. Se convirtió en el discípulo más aventajado de Orígenes y durante 5 años sorbió su conocimiento y el de las Sagradas Escrituras. Una vez terminados sus estudios, en el 238, retornó con su hermano a su patria, en la que pronto se ganó el respeto de sus coterráneos por su humildad, la vida austera, la constante oración y ayuno, pero especialmente porque de su carisma se desprendían milagros a granel, y esa condición fue determinante para que se le apodara Gregorio el Taumaturgo, o sea, el hacedor de milagros. Y Fedimo, el obispo de Arnasca, lo consagró justo por esa circunstancia como el primer obispo de Neocesarea. A pesar de que esa ciudad era populosa porque allí convergían varios caminos por los que llegaban comerciantes de todo el imperio que mezclaban sus culturas y religiones paganas, San Gregorio Taumaturgo, con su celo apostólico, la elocuencia de su palabra, su abnegado compromiso con los pobres y sus constantes milagros, fue en esa época en la que el Picacho se derrumbó y así pudo construir su iglesia soñada, bautizó a la mayoría de sus habitantes y de hecho, Neocesarea del Ponto se convirtió en una floreciente comunidad cristiana a la que acudían fieles de todas partes para buscar su consejo, sanar sus cuerpos mediante curas milagrosas y sus almas con el bálsamo de sus predicaciones. Precisamente por su santidad y popularidad, San Gregorio Taumaturgo fue objeto del acoso constante de las autoridades romanas. Pero sus enemigos fallaban siempre a la hora de su aprehensión, como ocurrió cuando el emperador Decio desató una cruel persecución contra los cristianos en el año 250. Y un espía de los persecutores denunció que San Gregorio Taumaturgo estaba escondido en un bosque en el que fue buscado palmo a palmo, y aunque pasaron por su lado no pudieron encontrarlo, a pesar de que el delator sí lo veía y se lo señalaba. En esos vaivenes continuó su apostolado hasta que después de realizar, poco antes de morir en el año 270, un censo sobre cuántos paganos quedaban en su diócesis y enterarse de que eran apenas 17, San Gregorio Taumaturgo exclamó satisfecho: es el mismo número de creyentes que encontré al llegar. Unos días más tarde falleció, rodeado de sus fieles que lo lloraron profundamente y con el beneplácito de sus perseguidores, claro, porque su deceso al fin se los quitó de encima. Por eso hoy, 29 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Taumaturgo que nos enseñe a tener la fe que mueve montañas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera
Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden qué me dices, qué preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 22. David que tiene que huir, David que se refugia en la caverna de Adulam, Adulam que significa refugio. Y después nos damos cuenta que viene y se le une la gente. Primero la familia, decíamos la raíz, el fundamento. Pero algo importante. Vea la Ñande Yarañe en el refugio en Dios, en el Señor, capítulo, o mejor dicho, Salmo 57. Vuelvan a leer, vuelvan a mirar. Aquí está mi refugio, en ti encontré verdaderamente. Este es un libro teológico, queridos amigos. Quiere decir que desde aquí nosotros vamos a encontrar este verdadero refugio. Y aquí, en este refugio que tantas personas necesitan también ser cobijadas, porque se encuentran, pero absolutamente a la intemperie, o mejor decir, a la deriva en sus propias vidas, porque no tienen refugio, no tienen quien les ayude. Oye, pucapaz se cuera, llevando ñepenay se cuera, boria juatira, etcétera, etcétera. Y por eso nos hacíamos las preguntas pertinentes: ¿por qué estamos en esta situación? Pues ya ponen allá uno detrás de otro. ¿Por qué están endeudados? Porque no saben trabajar. ¿Por qué no saben trabajar? Porque no tienen educación. ¿Por qué no tienen educación? ¿Y por qué no fue a la escuela? ¿Y por qué no fue a la escuela? ¿Y por qué no había escuela? ¿Y por qué no había escuela? ¿Y por qué se había prometido que iba a haber escuela allí?
¿Y por qué se había prometido y nunca se hizo? Porque oye upar la plata. ¿Y por qué oye upar la plata? Y porque fuimos egoístas. ¿Y por qué fuimos egoístas? Porque entonces, etcétera. Joven, entonces la multimillonario que esto y aquello, pero ve plata oro que pertenecía, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que lo esencial y lo fundamental. Algunas veces nosotros queremos salir simplemente, ¿verdad?, de la pobreza, decimos, pensando que es una cuestión solamente de estructura de organización de trabajo. La vez pasada estuve en una empresa, una gran empresa, ¿verdad?, y después de una bendición, ¿verdad?, mirando un poquitito el cómo afrontar ciertas cosas y ciertas situaciones, el cómo afrontar verdaderamente entonces elementos que son muy importantes y muy interesantes dentro, ¿verdad?, dentro de todo lo que nosotros entendemos el funcionamiento, ¿verdad?, de un negocio, todo lo que sea. Y hasta los últimos detalles, ¿verdad?, o sea, toda la estadística. Es una cosa interesantísima, una cosa maravillosa, ¿verdad?, o sea, como uno va viendo, como uno va entendiendo. Pero, entonces, lo que me llamó la atención justamente, que detrás de todo eso también se inculcaban en los valores. Y eso es lo que se subrayaba. En primer lugar, ¿saben cuál era uno de los valores esenciales y fundamentales? El de la honestidad. La honestidad es fundamental y esencial. Bueno, y después dentro de eso, ¿verdad?, venían los problemas de todo lo que puede ser con los negocios, ¿verdad?, porque hoy en día los negocios puede funcionar o no puede funcionar de acuerdo a cómo va también la cuestión del país en cuanto que permite contrabando, permite cualquier cosa, permite muchas informalidades, ciertamente. Pero entonces ahí ya es otro problema, ¿verdad? Otro problema de deshonestidad también, otro problema de ser deshonesto con aquellos que se están empeñando, ¿verdad? Y entonces siempre se te queda a la deriva. Entonces todas estas cosas es simplemente, queridos amigos, para que nosotros pensemos un poco, para que nosotros veamos un poco y para que nosotros entendamos sobre todo, ¿verdad?, que el caminar aquí con estas personas, dice que estaban endeudadas y que se le unen hábitos, no es simplemente porque viene el yugue de Villa, cueva de bandido, porque justamente por eso se llama Adulam, porque es un lugar de refugio, pero mi refugio que es esa roca y es esa firmeza de Dios, ¿verdad? Entonces no es un refugio de bandoleros, o un refugio entonces desde donde nosotros vamos a comenzar a hacer sarambí para robar, para hacer motochorro o para hacer no sé qué cosa, sino que justamente para entender y saber, esta tiene que ser nuestra manera de afrontar, nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera entonces de confrontarnos con la realidad que estamos viviendo. Y entonces vamos a comenzar a caminar y entonces vamos a comenzar a hacer aquello que nosotros queremos verdaderamente, pero con los valores y los principios. Vean, entonces, Ave David Orero Yunen Die, Ore Atexenen Die, Royabo Bonaisha Avia lleva Pende, Regenon de Ataña de Hina, Pendere esa Cata Orejina, Upeave y Orero Yapose. Bueno, queridos amigos, así entonces es tan interesante, ¿verdad? Es tan interesante lo que nos va contando y nos va narrando este capítulo 22, versículos del 1 al 5. David que está huyendo y David que ahora busca refugio y encuentra refugio justamente en la caverna del refugio, la caverna de Adulam. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.